Bueno, vamos a ver. En lo que yo he estado revisando el texto y el texto, lo que queda del texto es una discusión con Polanyi en lo que la autora cree que Polanyi acierta y luego en lo que Polanyi se queda corto, ¿no? Dice, bueno, sí, pero, ¿no? El resto del texto es un sí, pero al libro de Polanyi. Pero como lo pasa muy por arriba, a lo mejor pues tendremos que ir aclarando algunos conceptos que pueden ser oscuros. Bueno, la primera la tendremos en la frente en cuanto empecemos el texto, y así en general. Al texto, que no es fácil, el Lo Polanyi vamos a no explicar, es ¿eh? fácil, es un antropólogo que hace antropología económica, eh, y, no es sencillo a veces seguir en las argumentaciones, pero además, en este caso Nancy Fraser no explica a Polanyi, discute con él, Ujú. dando por supuesto que el lector Se lo sabe. se lo Lo sabe, sabe. ¿no? se lo sabe. Bien, pero todo esto va a quedar solucionado en el siguiente libro, en los talleres ocultos del Capital, porque en los talleres ocultos del Capital la discusión es con Polanyi en toda profundidad, con lo cual ahí sí se termina de desgranar absolutamente todo el tema. Así que no padezcáis, yo ahora intentaré aclarar de forma lo más simple posible la mayor parte de los conceptos en lo que queda de lectura, pero no padezcáis con que os queden problemas de comprensión. Polanyi es un genio de la antropología, de hecho hoy día se le sigue, fijaos, sigue siendo autor de referencia en antropología. Cuando uno estudia antropología en la universidad, Polanyi sigue siendo autor manual, libro de referencia Wow. en antropología económica por sus aportaciones a los mercados antiguos y a los mercados precapitalistas, a sus estudios sobre Ujú. los mercados antiguos. Sigue siendo el autor de referencia en antropología económica. Sin embargo, en económicas no se le lee. Eh, la Facultad de Económicas hace mucho tiempo que hace ya decenas de años que se transformó en una mera apologética del poder dominante y en la Facultad de Económicas pues no se estudia otra cosa que administración de empresas, vamos, es decir, punto pelota, es decir, hemos acabado, ¿no? Es decir, no hay, a nadie se le ocurre preguntar algo así como ¿qué es el dinero? ¿No? Eh, ¿Qué dices? El dinero es eso que tienes en la cartera, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda la clase, ¿no? Es decir, no se hace, en la Facultad de Económicas hace ya decenas de años que no se estudia economía, se estudia administración, se estudia contabilidad, se estudia gestión mercantil, cómo ganar dinero en la bolsa, pero no se estudia, hace ya decenas de años que no se estudia ni economía política, ni siquiera los fundamentos económicos de la organización del reparto de trabajo y de dinero, que es exactamente lo que quiere decir la palabra economía, que viene del griego oikos, oikonomía, eh, el oikos era la casa solariega griega, era la casa en la que el señor, el ciudadano griego, administraba, más bien que él, su señora, porque la gestión del oikos era una tarea eminentemente femenina, pero bueno, quien gestionaba los esclavos, los sirvientes, los hijos, los burros, el trigo, las aceitunas, todo esto era la gestión del oikos. La gestión del trabajo, la gestión de la casa, la gestión del campo, para obtener una riqueza, unos valores de uso y la administración de esos valores de uso, sea de forma interna o sacando los excedentes al mercado, ¿no? Esto era la oikonomía, que pasó
a nosotros bajo una de sus acepciones. Aristóteles decía que esa oikonomía había que distinguirla de la crematística, ¿no? Dos palabras, ¿no? La crematística. ¿Qué era la crematística? El comercio. ¿Cuál es el objetivo de la oikonomía? La producción de valores de uso para satisfacer necesidades. ¿Cuál es el objetivo de la crematística? La obtención de beneficios. Lo que a nosotros ha llegado bajo la palabra oikonomía es crematística. Vale. ¿Eh? Bien, eso es lo que se enseña en la Facultad de Económicas, crematística. ¿Vale? Y la economía es para una vida en otarsis, ¿no? Bueno, es otro concepto. Aristóteles, además, que aunque fuera aristócrata, no aristócrata, pero bueno, aunque perteneciera a los aristoi, a la clase alta ateniense, no era, sabéis que él era extranjero, ¿no? No era... Él pertenecía a Atenas como sabio, ¿no? Aristóteles, aunque él fuera, digamos, podríamos decir, igual que Platón, pues un representante del pensamiento conservador, y él tenía claro que una mujer pues, no era igual a un hombre, igual que un niño no era igual a una mujer, y un negro o un esclavo no era igual a tal, pues en ese sentido, digamos, podría ser conservador, o se le podría considerar conservador. Aristóteles tenía muy claro que la crematística era un peligro para la polis. Porque era un tipo de actividad que no tenía fin. La satisfacción de necesidades tiene un fin. La satisfacción de la necesidad, punto. Cuando la necesidad está satisfecha, la actividad ha terminado. La crematística no tiene fin. No tiene fin. Y en la medida en la que no tiene fin, pone en peligro los pilares que soportan la comunidad. Pero esto lo decía Aristóteles. ¿Vale? Fijaos las vueltas que ha tenido que dar la cosa para que Polanyi recogiera otra vez este problema y nos dijera que cuando los mercados se separan de la comunidad y se pretende que el funcionamiento mercantil funcione independientemente de las necesidades de la comunidad, la comunidad se pone en peligro. Ese es el problema. Y aquí hemos llegado. Claro, es decir, ese es el planteamiento de Polanyi. Es decir, Polanyi dice, los mercados independientes de la comunidad, independientes de las necesidades sociales, son un invento capitalista del siglo XIX. Jamás, nunca en la historia de la humanidad, nunca en época precapitalista, los mercados funcionaron de forma independiente de la comunidad. Siempre los mercados estuvieron incrustados, es la palabra exacta que utiliza en inglés, es embedded, ¿no? Lo tienes en la segunda línea del texto en el punto 1, Clara. En castellano han utilizado la palabra embridado o desembridado. Y vale, en inglés pone disembedded. Disembedded. ¿No? Vale. Que realmente la traducción, a mi juicio, tendría que ser o incrustado o... Vale, perdona. Sí, está pone embedded and disembedded. Sí, sería esto. Incrustado o desincrustado, ¿no? Digamos, en las economías precapitalistas, el mercado está empotrado, metido dentro de la comunidad. Forma parte de la comunidad. No hay intercambios ni dentro ni fuera del mercado que no estén regulados políticamente, que no estén regulados por lazos de parentesco, por lazos de poder, por cuestiones religiosas, ideológicas, ¿vale? Es el capitalismo
el que crea la fantasía de que la economía se puede separar de la sociedad y funcionar de forma autónoma. Es más, crea la fantasía de que para que el mundo sea feliz, es la sociedad la que debe someterse a los mercados en vez de los mercados someterse a los designios políticos de la sociedad. Entonces, es decir, que hasta el capitalismo siempre la economía ha sido sometida al bienestar de la gente, No, o, no, sino al bienestar, por lo no. menos el interés de la gente, ¿no? A la Que política. a la política, ¿vale? Independientemente de que traiga bienestar o no traiga Sí, bienestar, es decir, ajá, la economía precapitalista siempre estuvo sometida a la política. Siempre. ajá. ¿Vale? Lo que ocurre es que esa política pues, podía ser esclavista, imperialista, religiosa, es decir, Ujú. el Pero capitalismo, era la política la que mandaba eso es, sobre el mercado. el capitalismo no inventó la explotación, ¿vale? Ajá. El capitalismo es una forma más de explotación en la historia de la humanidad. Y en las sociedades precapitalistas había otras formas de explotación. Pero nunca, y esto es importante, nunca la economía estuvo separada de la política. Nunca. Hasta el capitalismo. Aparte, en el capitalismo, el objetivo liberal, la fantasía liberal, es la de que los mercados sean autorregulados, funcionan de forma autónoma con respecto a la política y es más, cualquier intervención política es mala palabra. Cualquier intervención política se llama socialismo. Ay, esto es Por eso lo Hayek, peor del mundo. el gran economista y filósofo liberal de los años 30, empieza su libro, Camino de Servidumbre, con una frase, con esto que se pone después del título, una dedicatoria, ¿no? Y dice, a los socialistas de todos los partidos. Así empieza Hayek, ¿no? El libro. Este se lo dedico a los socialistas de todos los partidos, es decir, a los socialistas de derechas, de izquierda, liberales, capitalistas, ¿no? Porque son socialistas, es socialista para Hayek cualquiera que diga que el Estado tiene que intervenir o que la sociedad tiene que intervenir o regular cuestiones económicas. La economía es el limbo de las libertades y tiene que funcionar sin ninguna intromisión por parte de nadie para que las reglas del mercado, la mano oculta del mercado, pueda operar libremente y dar sus frutos, ¿no? Los frutos de riqueza que todo liberal espera del mercado. Bien, Sí, pues nos porque son leyes naturales contra las cuales no se puede ir. no se puede ir. Es como querer No se contener. puede. Es como la ley de gravedad o la... Sí, sí. Como querer Contra contener, esto no se puede. como querer contener un río, ¿no? Dice, pues, Sí, no se puede, no ¿vale? se Sí, no lo vas a poder, no lo vas a poder contener. Vale, pues ¿qué es lo que dice Polanyi? Que puede. esa fantasía de separar el mercado de la sociedad y decir que hay actividades que son del ámbito mercantil privado en los que nadie tiene derecho a intervenir, esa separación de la economía de la sociedad pone en peligro los lazos sociales, pone en peligro la estructura comunitaria. Y poniendo en peligro la estructura comunitaria, la socava y la destruye. Y destruyendo la comunidad, se destruyen, o paradoja, dice Polanyi, se destruyen los fundamentos de la economía, que es el intercambio de bienes y servicios entre productores y consumidores. Es decir, el capitalismo genera una fantasía, el liberalismo económico genera una fantasía que a la larga provoca un deterioro social que acarrea la destrucción de la comunidad.
Lo que ocurre es que la comunidad no se deja destruir. Cuando el mercado comienza a socavar, el mercado desregulado y la mercantilización de todos los factores de producción, entre ellos la tierra, la economía, la naturaleza, la ecología, la mano de obra, los cuidados, la seguridad, cuando el mercado empieza a mercantilizarlo todo y como consecuencia socava los vínculos comunitarios, transformando a los ciudadanos en vez de en cooperadores en su propia comunidad, en competidores por la maximización de beneficios, la sociedad se protege. La sociedad reacciona. Pero reacciona ante algo que no comprende. La sociedad no puede comprender cómo algo tan bueno como es la generación de beneficios puede ser la responsable de los efectos devastadores que tenemos alrededor. Y como no sabe cuáles son las causas del caos, de la crisis que se le presenta, la sociedad reacciona pues como puede. Y normalmente reacciona pidiendo protección frente al capitalismo salvaje. Esa protección puede tener, dice Polanyi, dos vertientes. Una vertiente cooperativa, solidaria, comunitaria, que sería la de izquierda, y una vertiente vertical, xenófoba, racista, que sería la salida por la derecha. ¿Cuál es el análisis que hace Polanyi y su diagnóstico de los años 30? Que el fascismo es la respuesta que dan las sociedades centroeuropeas y en general las sociedades del mundo a los desmanes de la globalización y de los mercados desregulados salvajes que se llevan por delante las formas de vida tradicionales, las familias, las comunidades, ante los que las personas se quedan atónitas viendo cómo se destruyen sus puestos de trabajo, sus fábricas, sus talleres, sus comercios, y entonces la gente pide protección. ¿Protección contra qué? Contra ese producto extranjero que ha invadido los supermercados, contra ese inmigrante que ha venido a quitarme el puesto de trabajo, contra esos judíos que no me dan el préstamo porque que son banqueros y que no me dan el préstamo que yo necesito para poder reflotar mi negocio. Es decir, el fascismo es la respuesta visceral, primitiva, ignorante. Ignorante, no quiero decir ignorante de palurdo, quiero decir ignorante de las causas profundas del desastre que ha generado la globalización y el mercado desregulado, es la respuesta que da la sociedad por la derecha a un problema generado ni más ni menos que en la fantasía liberal de la separación de la economía de la política. Porque lo que pide el otro sector es precisamente que la política intervenga en la economía para poner freno a esos desmanes y organizar una producción de forma racional para que el reparto de trabajo y el reparto de riqueza llegue a toda la comunidad de una manera razonable sin dejar a nadie atrás. Históricamente, la salida fascista siempre estuvo apoyada, en lo que va del siglo XX, siempre estuvo apoyada por las clases medias desclasadas. Las clases medias, el pequeño agricultor, tendero, el artesano, que gozaba de un cierto prestigio en la comunidad organizada previa, y que gozaba de un cierto prestigio porque podía atender a sus medios de vida con relativa holgura,
ante el ataque del mercado y ante el ataque globalizador, este pequeño productor queda desclasado. Él creía que era de clase media, Creía. y cuando llega el barco cargado de contenedores de baratijas extranjeras, de pronto se da cuenta que no era más que un autoexplotado. Y su reacción, claro, su reacción es por la derecha, claro, faltaría más. Su reacción es: préndanle fuego a ese barco de contenedores, prohíban la importación de productos, expulsen a los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Esta sociedad necesita más orden, más mano dura. No se puede consentir que el personal falte el respeto a sus jefes. El servicio ya no es lo que era, ¿no? Un cambio de timón. Ha quedado desclasado, ha perdido su categoría, la categoría en la que ellos se sentían reconocidos, ¿no? Y reconocidas. Bien, vamos a ver entonces, después de esto, qué problemas plantea para Nancy Fraser la teorización de Polanyi. Con respecto, en este caso, al punto 1, a los mercados desarraigados, a los mercados desregulados, traduciría yo, a los mercados desregulados, Nancy Fraser le va a decir a Polanyi: sí, es verdad, se produce un contramovimiento frente al liberalismo y al mercado desregulado. La sociedad produce un contramovimiento proteccionista. Pero dice Nancy Fraser, pero cuidado, Polanyi, no todo movimiento proteccionista necesariamente va a ser emancipador. Puede ser proteccionista para mantener la estructura de opresión que había antes de la invasión globalizadora. Con lo cual, un feminismo del siglo XXI necesita leer a Polanyi, pero con una visión, pero ampliando el marco. Ampliando el marco. ¿Por qué? Porque detrás del proteccionismo se pueden esconder estructuras de opresión, estructuras de dominación, que, aunque protejan a la comunidad de la desregulación capitalista, sigan manteniendo a una parte de la comunidad bajo la opresión de otra parte de la comunidad. Por tanto, cuando el feminismo del siglo XXI lea a Polanyi para buscar fuentes, tiene que pensar que su lucha no solamente es antiglobalizadora, que por supuesto lo tiene que ser, antiglobalización, faltaría más. En eso Polanyi lleva razón. Pero además el feminismo tiene que ser consciente de que, aún luchando contra la globalización, contra la desregulación globalizadora, la estructura económica del país puede seguir funcionando bajo formas de opresión racistas, xenófobas o misóginas. Por tanto, el feminismo necesita plantear el contramovimiento no solo desde un punto de vista anticapitalista, no solo desde un punto de vista anticapitalista puro y duro, como lo hace Polanyi, sino también con una visión racializada y feminizada de ese contramovimiento emancipador, que permita detectar y corregir, además de los males de la globalización, los males estructurales del patriarcado. Los males estructurales que derivan de la propia organización patriarcal de la comunidad en la que estamos. Porque una buena parte de los que protestan contra los barcos chinos
son los machos alfa de aquí, que se quedaron desclasados. Entonces, aunque contra el barco chino, entre comillas, estoy bromeando, ¿no? Es decir, hay un enemigo común, pobres chinos, no va a tener la culpa de los pobres chinos de todo esto, pero bueno, estamos haciendo la broma, ¿no? Es decir, aunque pudiera haber un enemigo común, no nos equivoquemos. El enemigo de mi enemigo no es mi aliado, ¿eh? Sí. O no necesariamente, ¿vale? No necesariamente el enemigo de mi enemigo está conmigo, ¿no? Bien, vamos a la lectura. Hombre, Consuelo, bienvenida. No te había visto, Consuelo. Conecta, por favor, el micro. Perdona, que no sé el tiempo que podré estar. Lo que esté, pues eso, ya os conozco y así Muy bien, muy bien. para la próxima lectura. Muy bien. Consuelo, igual que Loles, se habían apuntado a los talleres ocultos del capital, pero claro, como somos así, que no sabemos cuándo vamos a acabar, le invité también, igual que a Loles, para que nos acompañaran en esta lectura final. Bienvenida, Consuelo, un gusto saludar. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, pues vamos a empezar la lectura, chicas. Maricruz, por favor. Estamos en la página 266.1. Me quito el vídeo porque tengo mala conexión, ¿vale? Perfecto. Venga. Principales conceptos de Polanyi: mercados desarraigados, protección social y movimiento doble. Vale, que yo traduzco por mercado desregulado, no desarraigado, mercado desregulado, protección social y movimiento doble. O mercado separado. Si queréis, más que desregulado, mercado separado de la comunidad en cuanto a desarraigo. ¿Vale? Adelante, Maricruz. Empiezo por recordar la distinción que Polanyi hizo entre mercados embridados y desembridados. ¿Incrustados o desincrustados? ¿Vale? Parte fundamental de la gran transformación Parte fundamental de la gran transformación, esta definición comporta unas fuertes connotaciones evaluativas que deben someterse a una inspección feminista. Es bien sabido que Polanyi distinguió dos relaciones diferentes entre los mercados y la sociedad. Por una parte, los mercados pueden estar arraigados, enmarcados en instituciones no económicas y sometidos a normas no económicas, como el precio justo y el salario justo. Los mercados pueden estar, por el contrario, desarraigados, liberados de los controles extraeconómicos y regidos de manera inmanente por la oferta y la demanda. La primera posibilidad, afirma Polanyi, representa la norma histórica. Durante la mayor parte de la historia, en civilizaciones por lo demás dispares y en ámbitos ampliamente separados, los mercados han estado sometidos a controles no económicos, que limitan lo que se puede comprar y vender, por quién y en qué condiciones. Por ejemplo, vosotros sabréis que la tierra, hasta el siglo XIX, no era una mercancía. La gente tú no podías comprar o vender tierras. Las tierras formaban parte de la herencia, formaban parte del patrimonio de la iglesia, del ayuntamiento, de la familia, sí, pero no era algo que tú pudieras comprar o vender. La tierra era el lugar en el que se producían las mercancías, no una mercancía. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿no? de cosas que no se podían comprar o vender. ¿Vale? Sí podías comprar o vender seres humanos. Mira qué paradoja, ¿no? Con esto quiero decir que no todo pasado fue mejor, ¿vale? Sí, tampoco hay que caer en esa fantasía, ¿no? Digamos, había elementos que eran inconcebibles como mercancía, ¿sí? Igual que, por ejemplo, hoy todavía para nosotros es inconcebible el aire como mercancía, para nuestros antepasados el agua como mercancía era una locura, ¿vale? Todo llegará, todo llegará. Todo llegará al tiempo, ¿vale? Adelante. La segunda posibilidad es históricamente anómala.
invento británico en el siglo XIX, el mercado autorregulado era una idea completamente nueva cuyo despliegue, sostiene Polanyi, amenaza al tejido mismo de la sociedad humana. Para Polanyi, los mercados nunca pueden estar completamente desarraigados de la sociedad en general. El intento de liberarlos por completo fracasará, por lo tanto, inexorablemente. Ante todo, porque los mercados solo funcionan adecuadamente sobre un telón de fondo no económico de acuerdos culturales y relaciones de solidaridad. Los intentos de desarraigarlos destruyen ese telón de fondo. Y también porque el intento de establecer mercados autorregulados demuestra ser destructivo del tejido social, provocando demandas generalizadas de regulación social. Lejos de mejorar la cooperación social, por lo tanto, el proyecto de desarraigar los mercados suscita inevitablemente crisis social. Es decir, la economía, la oikonomía, el oikos, exige cooperación. Pero cooperación además entre los vecinos, no solamente entre la familia, cooperación entre los miembros de la comunidad, del barrio, de la ciudad, del país, ¿no? Cuando tú desarraigas el mercado de la sociedad y transformas a todos los individuos, a todos los sujetos en competidores entre ellos, lo que te llevas por delante son las condiciones de posibilidad de la producción, las condiciones de posibilidad de la organización social y del mantenimiento de los vínculos que permiten esa producción. Continúa la lectura, Julián. Gracias, Maricruz. Vale. ¿Ahora me oís? ¿Vale? Adelante. Estos son los términos en los que la gran transformación analiza una crisis capitalista que se extendió desde la Revolución Industrial a la Segunda Guerra Mundial. Para Polanyi, además, la crisis no solo abarcó los esfuerzos de los intereses comerciales por desarraigar los mercados, sino también los esfuerzos efectuados en contra de dicho desarraigo por propietarios rurales, obreros urbanos y otros estratos para defender la sociedad como la economía. Contra la economía. Contra la economía. Para Polanyi, por último, fue la agudización del enfrentamiento entre dos bandos, los mercantilizadores y los proteccionistas, lo que dio la distintiva forma de movimiento doble a la crisis. Si la primera punta de ese movimiento nos llevó de una fase mercantilista en la que los mercados estaban social y políticamente integrados a una fase liberal en la que se volvieron relativamente arraigados, la segunda punta debería llevarnos, esperaba Polanyi, a una nueva fase en la que los mercados volverían a quedar integrados en estados del bienestar democrático. Aquí creo que hay otro error en la traducción, cuando dice, si la primera punta de ese movimiento nos llevó a una fase mercantilista en la que los mercados estaban social y políticamente integrados, nos llevó de una fase mercantilista en la que los mercados estaban socialmente y políticamente integrados a una fase liberal en la que se volvieron relativamente, Clara, ¿no? desarraigados, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, desarraigados, ¿vale? ¿Sigo? Y que no nos paguen, y que no nos paguen ¿cómo se dicen estos controles que se hacen en las editoriales de la traducción? Control de ratas. Corrección. Se llaman correctores. Correctores. Nosotros, en la empresa que yo trabajaba, había muy buenos correctores, eran lo más importante. No como nosotras, oye. Pero yo soy correctora, por cierto. Pero tenemos ganas de colaborar. Nunca he ejercido, pero sí que tengo el título de correctora de texto. Muy bien, Clara. Muy buena. Qué pena que queden ya tan pocas editoriales, porque serías muy buena. Sí. Gracias, Nani. Pues no, de todas maneras, yo me preparé, hice el curso porque soy muy friki de la lengua y me encanta. Nunca lo hice con intención de dedicarme a ello porque efectivamente las editoriales ya no contratan. Entonces, es algo muy precario. Claro. Es el becario de turno, claro, o la becaria, claro.
Bueno, adelante, Julián. El efecto sería el de devolver la economía al lugar que le corresponde en la sociedad. En general, por lo tanto, la distinción entre mercados arraigados y mercados desarraigados forma parte de todos los conceptos fundamentales de Polanyi, incluidos la sociedad, la protección, la crisis y el movimiento doble. De manera igualmente importante, la distinción es fuertemente evaluativa. Los mercados arraigados están asociados con la protección social, concebidos como refugio contra los elementos perjudiciales. Los mercados desarraigados están asociados con la exposición, con el nadar desnudo en las heladas aguas del cálculo egoísta. Heladas aguas del cálculo egoísta. Vale, vale. Estas inflexiones, los mercados arraigados son buenos, los arraigados malos, se trasladan al doble movimiento. El primer movimiento de exposición significa peligro. El segundo, el protector, denota refugio. Claro, Polanyi estaba haciendo un análisis de la sociedad capitalista, un análisis de la historia de la sociedad capitalista, para poner de manifiesto cómo el desarraigo de la economía con respecto a la sociedad genera las crisis que traen por respuesta los contramovimientos, uno de los cuales es el fascismo, y, lógicamente, pues, si queremos estudiar el feminismo o la posición de la mujer en medio de este conflicto, claro, de todo esto Polanyi no habla. Claro, es que no está hablando de eso, ¿no? Es decir, Polanyi está hablando de una cuestión meramente macroeconómica desde el punto de vista de la comunidad en su conjunto, no de uno de los sectores, no de una de las partes componentes de la comunidad. Esto es lo que le va a echar en cara, o digamos, no lo que no le va a echar en cara, sino que Nancy Fraser va a decir, esto para el feminismo es significativo pero no suficiente. Necesitamos ampliar esa mirada. ¿Vale? Cristina Cirujeda, continúa tú. Gracias, Julián. ¿Cómo deberían las feministas interpretar estas ideas? A primera vista, la distinción entre mercados arraigados y desarraigados tiene mucho que ofrecer a la teorización feminista, por la sencilla razón de que supera el economicismo para asumir una interpretación expansiva de la crisis capitalista, entendiéndola como un proceso histórico polifacético, social, político y ecológico en la misma medida que económico. Y también porque va más allá del funcionalismo y no considera la crisis como una descompensación del sistema objetiva, sino como un proceso intersubjetivo que incluye las respuestas de los actores sociales a los cambios que perciben en su situación y las respuestas que se dan unos a otros. La distinción de Polanyi permite también efectuar una crítica de la crisis que no rechaza los mercados en sí, sino solo la variedad peligrosa, la desarraigada. En consecuencia, el concepto de mercado arraigado permite la perspectiva de instaurar una alternativa progresista tanto al desarraigado injustificable promovido por los neoliberales como a la supresión completa de los mercados tradicionalmente defendidos por los comunistas. Vale, es decir, Polanyi viene a decir, dice, el problema no está tanto en el mercado como en la falta de control político sobre el mercado. Claro, aquí Polanyi se pega de bofetadas con Marx, ¿no? Marx nos diría, no te hagas líos, Polanyi, le diría Marx a Polanyi, ¿no? Es decir, no te hagas líos. Es decir, aquí hay un gato envenenado que viene del mercado, que no vas a poder solucionar por mucho control político que quieras poner encima de él. Pero esa es otra cuestión que son las que discutimos los jueves, ¿verdad, chicas? Sí, no mezclemos a Marx con Polanyi. Claro, Polanyi, como socialista cristiano y como un hombre que ha vivido la Segunda Guerra Mundial y la crisis de entreguerras, él cree que es posible avanzar hacia una sociedad compleja, más justa, dentro de cauces democráticos y donde los ciudadanos
puedan vincularse no solamente políticamente, sino a través de un mercado. Pero un mercado que esté regulado políticamente, que no esté desarraigado. La condición de posibilidad de una democracia en una sociedad compleja va a pasar por un control político, por un control ciudadano, quiere decir, por un control democrático de esos intercambios mercantiles, en los que los ciudadanos puedan decidir qué se vende, qué no se vende y cómo se vende. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que es legítimo vender? ¿No? Es decir, ¿es legítimo vender el cuerpo de una persona? Sí, no. Pero eso no lo decide un mercado. Eso no lo decide una comisión de accionistas. Si se puede vender un riñón o no se puede vender un riñón. Eso lo decide la comunidad políticamente en debate democrático. ¿Sí? Igual que decidimos el riñón, el resto de los elementos del mercado. Cuando Polanyi denuncia que cuando intentamos separar al mercado de la sociedad e impedir que la sociedad lo regule, entonces vienen las crisis. Bien. ¿Qué viene, Luis? Las crisis. Las crisis. Las crisis, ¿no? Se producen las crisis y contra esas crisis la sociedad reacciona. ¿Esto le sirve al feminismo? Por supuesto. ¿Es suficiente? Se queda corto. Vamos a ver, Cristina. La connotación evaluativa de las categorías de Polanyi es, no obstante, problemática. Por una parte, la descripción de los mercados arraigados y las protecciones sociales es demasiado optimista. Al idealizar la sociedad, oculta el hecho de que las comunidades en las que históricamente han estado arraigados los mercados también han sido espacio de dominación. A la inversa, la descripción que Polanyi hace del desarraigo es demasiado pesimista. Al haber idealizado la sociedad, oculta el hecho de que, con independencia de las demás consecuencias, los procesos que desarraigan los mercados de protección opresiva contienen un impulso emancipador. Muchas veces, claro, nos dice, por un lado dice el considerar que todo proteccionismo es bueno, es muy optimista. ¿Vale? Pero además se olvida de que muchas veces este mercado, esta desregulación mercantil ha traído efectos, entre comillas, emancipadores. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Toda mano de obra asalariada es explotada? Sí, ¿no? Por definición, digamos que sí. ¿Vale? Creo que sí. Porque si no lo fuera, no estaría asalariado, ¿no? Es decir, una persona solo puede estar asalariada en un sistema capitalista si deja beneficios a su patrón. Si no deja beneficios a su patrón, a cuenta de que, bueno, puede ser el primo o el sobrino, ¿no? Pero en principio solamente puede estar asalariado, solo se justifica la fuerza de trabajo asalariada en la medida en la que genera beneficios, es decir, en la medida en la que el patrón extrae plusvalor. ¿Eso quiere decir que haber abierto el mercado de trabajo a las mujeres es malo? Daos cuenta qué problema, ¿no? Acabamos de decir que todo trabajo asalariado es explotación. Pero cuando en los años 50 o en los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, la mujer se incorporó masivamente al mercado de trabajo, ¿eso de por sí había que negarlo porque era malo? Entonces vemos cómo puede haber mejoras dentro de la perversión del sistema. Claro, supuso aspectos emancipadores para las mujeres, pese a ser explotadas, a formar parte de la clase explotada. Eso es. Y seguramente a ser funcionales a una mejora de la explotación global de toda la masa trabajadora. Pero para las mujeres
un Emancipación. claro progreso. Al menos se emanciparon. Si no se pudieron emancipar de la comunidad, por lo menos se emanciparon de sus maridos, A ¿no? ser doblemente explotadas. O de sus padres, ¿no? Pues bueno, pues qué bien, ¿no? Es decir, entonces, claro, Polanyi digamos, no analiza, digamos, no entra de forma tan fina en esta cuestión, cuando dice simplemente que la protección de las estructuras económicas de la comunidad frente a la desregulación son de por sí buenas. Hombre, no, son de por sí, serán buenas o no serán buenas. A veces la desregulación mercantil aporta posibilidades emancipatorias que no eran posibles, que no eran pensables en el régimen económico anterior, ¿no? Claro, y entonces, cuando el capitalismo también desregula la mano de obra infantil y mete a trabajar los niños en la fábrica, entonces si era bueno para las mujeres, también lo es para los niños. Bueno, no. Bien, digamos, hay elementos, claro, pensemos que una sociedad patriarcal del siglo XVIII jamás habría permitido que los niños fueran fagocitados en un sistema industrial y expropiados a los padres para ser arrojados a una máquina de extracción de plusvalor como es el trabajo asalariado. Pero claro, tampoco hubieran permitido que sus mujeres o sus hijas mayores casaderas se emanciparan también por medio de un salario, ¿no? Entonces, bueno, le echa en cara a Nancy Fraser, a Polanyi, simplificar demasiado la cuestión. No todo movimiento proteccionista es bueno, no todo elemento desregulador que provenga del mercado es necesariamente malo desde el punto de vista emancipador de aspectos parciales de la cuestión. ¿Sí? Una cuestión, Jorge. Adelante. Pero cuando Polanyi habla de los mercados desregulados o regulados, si no recuerdo mal, él es porque está analizando el sistema ya en el siglo XX. Entonces, él no está viendo en su conjunto el sistema capitalista como lo puede ver Marx. Claro que no. Desde el origen. Claro que no. Por lo tanto, porque hay una de las cuestiones que cuando leímos El Capital, yo intenté darme cuenta de que el hecho de que comenzara a trabajar la mujer era algo beneficioso para el propio capital. Lo mismo que cuando comenzaron a trabajar los niños y no se querían retirar de ahí. Claro. Entonces, no creo que sea una... Es que yo no he visto que Polanyi entre ahí. No. ¿En qué sectores están trabajando o no están trabajando? Ni el motivo por el que ellos... Es que Polanyi ahí no entra. En este sentido, Fraser es un poco tramposa, ¿vale? Aquí Fraser está haciendo con Polanyi lo que hizo con Butler o lo que hizo con Kristeva, ¿no? Recordáis, ¿no? No le pone palabras en la boca que no haya dicho, pero sesga la presentación, digamos, de Polanyi en este caso, ¿no? Polanyi no es tan esquemático, ni mucho menos. No, él analiza mucho más el cómo se ha llegado a una situación de guerra y en las situaciones previas a las guerras desde un punto de vista del mercado y de su relación con la sociedad, y porque él considera que ambas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no dejan de ser una sola, un movimiento fluctuante como una ola, pero una sola. No está, que yo recuerde, no sé, porque tampoco soy aquí. Estás acertada, yo también lo leí así, sí. Pero él no está viendo las características positivas de qué sectores afecta el capitalismo en sí mismo, los motivos por los que se llega ahí, sino los motivos por los que se sale de un sistema muy regulado y se entra en un sistema bélico
y cómo se sale de ahí también. Claro. No, desde luego, no. Aquí Fraser está haciendo una caricatura, de Polanyi, pero que no viene mal, porque no estamos discutiendo a Polanyi, ¿no? Si estuviéramos analizando a fondo a Polanyi, habría que decirle, oye, Nancy, te has pasado. Sí. No, pero que quiere decir que no idealiza la sociedad, como dice ella. Claro. Lo que pasa es que Fraser utiliza, digamos, lo argumenta de esta manera porque lo que ella quiere para poder exponer su tesis, digamos, ella necesita... Suscribirlo al tema feminista. Claro, para ella poder llevarlo a la cuestión feminista, ella necesita simplificar en exceso a Polanyi. Pero muy bien traído, Sara, porque Polanyi es muy grande. Es decir, Polanyi es un grandísimo teórico del siglo XX, ¿no? Y evidentemente esta simplificación le desmerece por completo, ¿no? También hay que decir en su contra o en contra de Polanyi que efectivamente puede resultar un poco light, vamos a decirlo. Sí, socialista cristiano, claro. Sí, un poco light. Tampoco no llegamos a ninguna parte con esto. Polanyi, desde luego, no quemaba contenedores. Eso lo hacía su mujer. Sí, y lo teorizó, o sea que por ahí no hay nada que hablar. La mujer que hizo el manual de asalto urbano de todos los grupos terroristas de los años 70, ¿no? Esa se ocupaba de... Ya bien. Pero Polanyi era Bambi. Se llama división del trabajo, hay que repartirse las tareas. Sí, aquí desde luego se las repartieron bien. Sí. Como es corresponsabilidad. Corresponsabilidad. No, además, yo es que alucino, porque yo no me imagino a Ilona Duszynska, no sé, con cuánto amor le miraría a Polanyi, ¿no? Digamos, porque es que esta mujer sí era una mujer de armas tomar, ¿no? Es decir, claro, y Polanyi es muy light, ¿no? Es una cosa que te pone... Ella lo siguió y todo. Sí, no. Ella fue con él a todos lados, con el Kalashnikov, ¿no? Es decir, ella llevaba... Sí, ella en su línea. Bueno, pero también recopiló todo el trabajo de él. Sí, una mujer tremenda. Pero sí, llama la atención esa división del trabajo en la familia, sí. Bueno, pues eso, no desmerezcáis a Polanyi, ¿vale? Polanyi es un gran autor, es muy potente, hace un análisis de la sociedad capitalista muy, muy radical, muy profundo, pero es que él, de la cuestión de las minorías raciales y de la cuestión de género, es que ni se lo plantea, ¿no? Es decir, es que no es que sea un problema menor, es que no forma parte de su proyecto de investigación. Él está hablando de otra cosa, ¿vale? Igual que Marx está hablando de otra cosa. No es que estén ni a favor ni en contra, no, es que están hablando de otra cosa, completamente. Bien, Fraser necesita hablar de eso, necesita focalizarlo ahí para poder hacer su argumentación, ¿no? Vamos a ver, Cristina, esta argumentación de Nancy, ¿cuál es? Así, los actuales teóricas feministas deben revisar este marco de trabajo, evitando tanto condenar por completo el desarraigo como aprobar por completo el rearraigamiento. Debemos abrir ambas puntas del doble movimiento a una inspección crítica, poniendo de manifiesto las deficiencias normativas de la sociedad, así como las de la economía. Debemos validar las luchas contra la dominación allí donde está hecha raíces. Debemos estudiar las luchas contra la dominación allí donde la dominación eche raíces. Y nos da igual a las feministas, dice Nancy Fraser, que se produzcan en la sociedad desregulada que en la sociedad regulada políticamente. ¿Por qué? Porque el patriarcado no lo inventó el capitalismo. Ya había patriarcado antes del capitalismo, ¿vale? Y las feministas necesitan poder analizar esa dominación, igual que la de la racial, debe ser analizada independientemente
o en cualquiera de los ámbitos en los que se presente, sea en la economía arraigada o en la economía desarraigada. No toda lucha anticapitalista como la fascista, por ejemplo, la de verdad, no la de Vox, ¿vale? Estos son meros bla, bla, bla. No, esto es... Aprendices. No, tampoco hay que minusvalorarlo. Aprendices no. Quiero decir que cuando estos se llenan la boca con su proclama fascistoide, estos son más liberales y más capitalistas que Pablo Casado, ¿eh? Es decir, recordemos que Vox es un partido que se abrió a la derecha del PP, ¿eh? Y no precisamente en la defensa de los valores tradicionales de la familia y de la religión, sino en la defensa precisamente neoliberal más acérrima, la defensa de la desregulación mercantil más brutal. Por tanto, que no nos llamen a engaño estos señores, ¿no? Por más de que se llene la boca a veces con proclamas. Por ejemplo, yo no he oído a nadie de Vox quejarse de la naranja sudafricana, ¿no? Es decir, somos fachas solo para los toros, la mujer en casa y para la misa de 12, ¿no? Sí, pero para el mercado no, ¿eh? ¿Vale? Es decir, para el mercado viva la globalización, ¿no? Sí, es una manera muy curiosa de ser fascista. Pero bueno, nos dice Nancy Fraser, aun cuando lo fueran, aun cuando fuera un fascismo de tipo proteccionista, que no lo es, ni mucho menos, cuidado, porque ese proteccionismo puede no obstante, perpetuar el patriarcado, la misoginia y el racismo dentro de la comunidad. ¿Vale? No toda protección es protección para todos y para todas. Puede ser protección solamente para los comerciantes, o protección solamente para los industriales o los burócratas. ¿Vale? Gracias. Terminaste, ¿no, Cristina? No, falta un parágrafo, falta un párrafo. Termínalo, por favor. Con tal fin... Con tal fin, propongo aprovechar un recurso no utilizado por Polanyi, a saber, las conclusiones de los movimientos feministas. Desenmascarando las asimetrías del poder ocultas por él, estos movimientos pusieron de manifiesto el aspecto depredador de los mercados arraigados, que él tendía a idealizar. Protestando contra protecciones que eran también opresiones, presentaron reivindicaciones de emancipación. Aprovechando las propuestas de estas y las ventajas de la retrospectiva, propongo reconsiderar el movimiento doble en relación con las luchas feministas por la emancipación. ¿Vale? Es decir, cuando hablemos de contramovimiento, no solamente pensemos en protección comercial frente a los productos extranjeros, sino que también pensemos en qué medida ese contramovimiento lucha por la emancipación de todos los sectores de la comunidad y no solamente por la protección de una parte de esa comunidad. Gracias, Cristina. Sara, continúa tú, por favor. 2. Emancipación. La tercera ausente. Hablar de emancipación es introducir una categoría que no aparece en la gran transformación, pero la idea y de hecho la palabra figuraba de manera importante en todo el periodo analizado por Polanyi. Solo hace falta mencionar luchas que marcaron hitos por abolir la esclavitud, liberar a las mujeres y liberar a los pueblos no europeos del sometimiento colonial. Todas surgieron en nombre de la emancipación. Ciertamente es raro que estas luchas estuviesen ausentes de una obra cuyo objetivo era comprobar el ascenso y la caída de lo que denominaba la civilización del siglo XIX. Pero mi objetivo no es simplemente marcar una omisión. Es, por el contrario, señalar que las luchas por la emancipación cuestionaban directamente formas de protección social opresivas, al tiempo que no condenaban por completo ni celebraban la mercantilización sin más. De haber sido incluidos, estos movimientos habrían desestabilizado
el esquema explicativo dualista de la gran transformación. La consecuencia habría sido la de hacer explotar el movimiento doble. Fíjate, mi objetivo no es simplemente marcar una omisión, es por el contrario señalar que las luchas por la emancipación de aquella época cuestionaban directamente las formas de protección social opresivas. Pero aquí ella lo que trata, no lo sé, pero lo que trata es de saltar o de este argumento muy manido por parte de la izquierda más asentada, digámoslo así, de primero la lucha de las clases sociales y después ya vendréis vosotras a reclamar lo que os toque. Eso por supuesto. Eso, digamos, sería una crítica... Que puede ser que a lo mejor lo esté enfocando hacia Polanyi. No, eso que acabas de decir, por supuesto, es un argumento que va de Fraser, ¿no? Pero aquí creo que lo que ella está diciendo es que las luchas por la emancipación del siglo XIX eran unas luchas contra el antiguo régimen. Sí. De hecho, el progresismo en el siglo XIX era contra la sociedad aristocrática patriarcal del antiguo régimen. Era la burguesía. Claro, y ese progresismo tenía nombre, se llamaba liberalismo. Esto es importante, porque si no al final acabamos haciendo una caricatura de la historia y nos inventamos la historia y así luego nos pasa lo que nos pasa. El liberalismo, en el siglo XVIII, era un movimiento progresista con respecto al antiguo régimen. Y el liberalismo económico, durante muchísimas décadas, pretendió ser un movimiento progresista, emancipador, respecto de los yunques, las ataduras, los palos en las ruedas que ponía la sociedad feudal a la organización social. Recuerdo que tú destacaste una figura de una mujer en la que se dedicó durante toda su obra de escritura a defender el trabajo asalariado de las mujeres, porque en la sociedad, creo recordar, inglesa, ¿no? Claro, vivir de rentas era lo que era oportuno. Quien trabajaba recibiendo un salario era una furcia, básicamente. Claro. Vivir de rentas era lo que tocaba. Era lo que tocaba. No sé cómo hemos podido salir de ahí, la verdad. Claro. ¿En qué momento hemos podido salir? Qué verdad, ¿eh? Sí. Qué verdad. Claro, daos cuenta que en el siglo XIX la palabra pobre se aplicaba a todo aquel que tuviera que trabajar para vivir. ¿Cómo nos han cambiado, cómo nos han contado el cuento? Que ahora... que era y es verdad. Que era y es verdad. ¿No? Es decir, resulta que ser pobre, es decir, cualquier persona del siglo XIX tenía claro que si trabajas para vivir eres un desgraciado. ¿Vale? Sí, que tener una buena vida, como decía Sara antes, es vivir de rentas, ¿no? Es decir, tener a otros que trabajen para ti. Eso era tener una buena vida. Todos los que no tenían a otro que trabajara para él eran pobres. Punto. Hemos acabado. Es que solo hay dos clases. Solo hay dos clases. Las de los poseedores que viven de sus rentas y los demás que tenemos que trabajar para poder vivir. Claro. Aunque seas director de empresa y cobres 400 veces el salario base. Claro. Es muy triste que en 2021 estemos descubriendo esto, porque esto lo tenían claro vuestros tatarabuelos. Sí. Sí, en época... Pero es que luego nos han dicho que éramos de la clase media. Claro. ¿Qué pasó en el siglo XIX? ¿Qué pasó en el siglo XIX? En el siglo XIX se produce una progresiva democratización de la organización política de los estados.
de los estados nacionales. Y se produce un progresivo acceso de la gente a la forma de organización política. Primero el voto censitario, luego el voto masculino, y luego finalmente, en el siglo XX, el voto universal. En la medida en la que la masa de población se va incorporando como electores, no como elegibles, pero al menos como electores a los procesos políticos, esto de poseedores de medios de producción y trabajadores ya era políticamente incorrecto. En 1820, decir que son pobres todos los que tienen que trabajar está muy claro, porque solamente tienen derecho a voto los que no tienen que trabajar. Es voto censitario. Solo los propietarios y solo las personas que pueden vivir de rentas son los que tienen derecho a voto. Cuando tú le das el derecho a voto a los que trabajan, tú tienes que cambiar el discurso. Hasta ese momento, clase media eran los que no eran pobres y los que no eran aristócratas. Después de ese momento, cuando entran los trabajadores a votar, clase media serán pues los que tienen cierto nivel de renta, venga del trabajo o venga de donde venga. Y entonces la historia, como nos explicamos la vida, cambia. Y a partir de entonces, a partir de 1850, 1870, 1880, empezamos a considerarnos, los asalariados, empezamos a considerarnos clase media. Pero entonces con todas sus subclases, clase media trabajadora, clase media rentista, clase media, ¿no? Empezamos a ponerle adjetivos a... Clase media alta y clase media baja. Alta, clase media baja, ¿no? Es decir, clase media funcionarial. En 1820 no, ¿eh? En 1820 clase media era el que tenía que trabajar para vivir. No, clase media, no. Clase media era un rentista. Ah, media, no. Sí. Digamos, en 1820 estaban los aristócratas, los landlords, los que tenían las grandes fincas, las grandes propiedades, es decir, que vivían de eso. Vivían de eso. Luego estaba la clase media, que era la gran burguesía comercial, empresarial, y luego estaba todo el pobrerío que cultivaba la tierra. De hecho, en las novelas más conocidas, las novelas como Orgullo y Prejuicio o cualquiera de este tipo, cuando hablan de familias caídas en desgracia, son aquellas que no se pueden seguir manteniendo de rentas. Tienen que porque no tienes la dote, has perdido esa posibilidad. Claro. No están hablando de que se tengan que ir debajo de un puente, nunca están hablando de eso. Tienen que trabajar. A lo mejor es un abogado, es una... ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Me he quedado desclasado. Bien. Este es el perfil, digamos, el perfil de una sociedad en la que la pregunta es: estas luchas sociales que se producen por la emancipación, las luchas de los negros contra el esclavismo, por ejemplo, ¿el esclavismo lo había inventado el capitalismo? No, ¿verdad? Sí. Cuando el negro deja de ser esclavo para ser asalariado, ¿se podía considerar en el siglo XIX un avance emancipatorio? ¿No? Así lo presentaron. Claro, es muy duro. Así lo presentaron. Por favor, no me tiréis piedras, ¿vale? Es decir, yo simplemente presento el problema. Es decir, ¿era posible presentar el liberalismo del siglo XIX con elementos fuertemente emancipatorios con respecto a la sociedad feudal y del antiguo régimen previa? Sí. Es una evidencia, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Libertad? Claro, nos dice Nancy Fraser, dice, es que Polanyi cuando asimila
proteccionismo simplemente a la sociedad previa, cuidado, que hubo elementos emancipatorios en el liberalismo y hay elementos de dominación en la sociedad previa que también deben ser analizados si queremos analizarlos desde el punto de vista feminista o que sea productivo desde el punto de vista feminista, ¿vale? No podemos simplificar tanto las cosas, pero es verdad lo que dice Sara, Polanyi tampoco la simplifica tanto, ¿eh? Sí, esto es un poco excesivo, ¿no? el argumento. Continúa, por favor. Para entender por qué, considérese que la emancipación difiere de manera importante de la principal categoría positiva de Polanyi, la protección social. Mientras que la protección social se opone a la exposición, será explotación, ¿no? A la exposición a los peligros del mercado desregulado. La protección social se opone a la exposición de la comunidad a la desregulación. ¿Vale? Mientras que la protección se opone a la exposición, la emancipación se opone a la dominación. Y son dos conceptos diferentes, ¿vale? Yo puedo proteger a la comunidad de la exposición al capitalismo, pero seguir manteniendo estructuras de dominación y explotación dentro de la comunidad. Por ejemplo, pero no termino de comprender por qué lo relaciona aquí así. A ver si lo explica. Vale. Mientras que el objetivo de la protección es el de escudar a la sociedad frente a los efectos desintegradores de los mercados no regulados, la emancipación intenta poner de manifiesto las relaciones de dominación allí donde se arraigan, tanto en la sociedad como en la economía. Mientras que la idea clave de la protección es la de someter el intercambio de mercado a normas no económicas, la de la emancipación es la de someter tanto el intercambio de mercado como las normas no mercantiles a una inspección crítica. Esta es la cuestión de fondo. Es decir, mientras que Polanyi solamente habla de proteger políticamente a la comunidad en sus intercambios, nos dice Nancy Fraser, deberíamos someter a inspección crítica no solamente los intercambios mercantiles, sino también las normas no mercantiles que rigen la sociedad. Por ejemplo, las relaciones de género, o las relaciones de raza, o las relaciones territoriales. ¿Vale? Adelante, Sara, termina el párrafo. Por último, mientras los valores más elevados de la protección son la seguridad social, la estabilidad y la solidaridad, la prioridad de la emancipación es la no dominación. La no dominación. Gracias, Sara. Continúa la lectura, Pilar. Quítate la cámara, Pilar. Bueno, si estás con la wifi. Estoy con cable. Pues Hoy estoy con cable. Muy bien, adelante. Voy, espera. Espera que me he levantado. Ha acabado el párrafo, ¿no? Sí, sería erróneo, sin embargo. Vale. Sería erróneo, sin embargo, concluir que la emancipación está siempre aliada con la mercantilización. Y esto es importante, porque así como ha dicho Nancy Fraser, que puede haber elementos emancipadores en la mercantilización, cuidado, que ese es el argumento neoliberal. Ese es el argumento del feminismo liberal. ¿Vale? Si quieres, puedes. Libérate. ¿No? No toda mercantilización necesariamente es emancipadora. ¿Vale? Adelante, Pilar. Si la emancipación se opone a la dominación, la mercantilización se opone a la reglamentación extraeconómica de la producción y el intercambio, con independencia de que el objetivo de dicha regularización sea el de proteger o el de liberar. Mientras que la mercantilización defiende la supuesta autonomía de la economía, entendida formalmente como una esfera demarcada de la acción instrumental, la emancipación cruza los límites que demarcan esferas, intentando erradicar de todas las esferas la dominación. Mientras que el objetivo primordial de la mercantilización es liberar la compra y la venta respecto a normas morales y éticas, el de la emancipación es investigar todos los tipos de normas desde el punto de vista de la justicia. Por último, mientras que la mercantilización exige eficiencia, elección individual y la libertad negativa que supone
la no interferencia en sus valores más elevados, la prioridad de la emancipación, como he dicho, es la no dominación. ¿Vale? Es decir, la mercantilización no le interesa el problema de la dominación. ¿Puede tener efectos emancipadores? Sí. Por ejemplo, cuando la mujer entró en el mercado de trabajo. O cuando los negros entraron en el mercado de trabajo. ¿Puede tener efectos emancipadores? Por supuesto. Pero ese no es el objetivo de la mercantilización. El objetivo de la mercantilización es generar beneficios. Y por tanto, como el objetivo es generar beneficios, si genera dominación, también lo hará. ¿Vale? Continúa, Pilar. De ahí deducimos que las luchas por la emancipación no coinciden completamente con ninguna de las puntas del doble movimiento de Polanyi. Cierto que dichas luchas parecen en ocasiones converger con la mercantilización, como por ejemplo cuando tachan de opresivas las mismas protecciones sociales que los partidos del libre mercado pretenden erradicar. En otras ocasiones, sin embargo, convergen con proyectos proteccionistas, como por ejemplo cuando denuncian los efectos opresores de la mercantilización. Y en otras, las luchas por la emancipación divergen de ambas puntas del doble movimiento, como por ejemplo cuando no pretenden desmantelar ni defender las protecciones existentes, sino transformar el modo de protección. Las convergencias, por lo tanto, cuando existen, son coyunturales e contingentes. Al no estar constantemente alineadas ni con la protección ni con la mercantilización, las luchas por la emancipación representan una tercera fuerza que altera el esquema dualista de Polanyi. Para concederles a dichas luchas la importancia que merecen, debemos revisar este marco transformando su doble movimiento en un movimiento triple. Es decir, nos propone Nancy Fraser que ampliemos la interpretación de Polanyi de movimiento y contramovimiento, mercantilizador, regulacionista o mercantilizador proteccionista, con una tercera mirada que sea la de si la política que se ha puesto en pie es emancipadora de todos los sectores sociales o solo de algunos. Tenemos que incorporar esa mirada desde la emancipación para saber de verdad si la política que se está llevando a cabo en la mercantilización o en la regulación es verdaderamente emancipadora o no, o si por lo menos nos interesa a nosotras como movimiento feminista o como movimiento racial o anticolonial. Como movimiento emancipador nos tendremos que preguntar si en cada momento concreto, en cada política concreta, el movimiento mercantilizador es emancipador o no, o si el movimiento proteccionista es emancipador o no. Mercado de trabajo. La regulación completa, la desregulación completa del mercado de trabajo es buena desde el punto de vista de la dominación masculina para la mujer. Lo digo de otra manera. Cuando nosotros decimos que el mercado puede fijar los salarios libremente, sin ninguna intromisión, ni por el Estado, ni de los sindicatos, ni de los comités de empresas, ¿eso es bueno para la mujer? No. No, evidentemente. ¿Es bueno para alguien? Para el empresario. Para el gran capital. Bueno, es bueno para el capital, ¿no? Es decir, ahí tenemos un caso de mercantilización que claramente es negativo. Bien, la regulación del mercado de trabajo, ¿es bueno para los trabajadores? No. La desregularización. No, la regularización. La regularización, sí. Sí, claro. Bien. Necesariamente por ser bueno para los trabajadores, ¿es bueno, por ejemplo, para el trabajo doméstico de cuidados o para el trabajo feminizado? Sí, si regulas el trabajo y regulas el trabajo de las mujeres también, es bueno. Entonces, necesitamos una lupa especial
¿no? Como dice, claro, ahí Consuelo señala, ¿no? Dice, bueno, si regulamos el trabajo feminizado, ¿es bueno o puede ser bueno? Pero eso quiere decir que tendremos que poner la lupa sobre ese aspecto. No por el mero hecho de regular en el conjunto, va a ser bueno para todos los sectores implicados. Muchas regulaciones que se hacen esconden o tapan formas de explotación que son funcionales al sistema. Generalmente esas formas de explotación tienen color y tienen género. Generalmente, ¿vale? Es decir, generalmente cuando hablamos de explotación, la explotación va en cascadas de agravio, ¿no? Y los últimos de la cascada suelen tener color y género, ¿no? Pero no entiendo muy bien este empecinamiento de Fraser de querer hacer estos departamentos estancos, igual que hizo con el reconocimiento. No es departamento estanco. Ella está señalando que, porque ella a lo que va, digamos, lo que pasa es que nos está faltando de la brújula, ¿no? El objetivo que se está planteando Fraser es separarse del feminismo liberal. Yo creo que ahí yo pondría el ejemplo de las Kelly, estas chicas de los hoteles que aunque regulen es un poco lo que estaba comentando Consuelo y Jorge, que efectivamente tenemos que poner el punto en esas, llamémosle particularidades o... Claro, no toda regulación... Una relación directa con el propio sistema. No toda regulación ni toda desregulación per se va a ser buena o mala desde el punto de vista de la explotación o de la dominación. Es decir, estamos obligados a poner el foco sobre un aspecto del problema que Polanyi no había tratado, que es el de la dominación. Estamos obligados. Por eso ella dice que el estudio de Polanyi con respecto al movimiento y al contramovimiento mercantilizador proteccionista debe ser ampliado con una lupa que nos permita analizar las relaciones de dominación y explotación. No basta hablar solamente de liberalismo o de proteccionismo. No basta. Esa es una parte es una parte no menor, pero digamos, es solo una parte del problema. Porque además del liberalismo y del proteccionismo, están las relaciones de dominación y explotación, que pueden darse en cualquiera de las dos formas. Ella nos invita a que cuando hagamos un estudio desde el punto de vista emancipatorio, sea feminista, sea anticolonial, no nos olvidemos de ponernos la gafa específica con respecto a las relaciones de explotación y dominio que se dan. No es solo un problema de liberalismo versus proteccionismo. Es más. ¿Sí? Ese es el planteamiento de Fraser. ¿Estabas leyendo... No, estaba leyendo Pilar. Adelante, Pilar. El tercer punto. Emancipación respecto a las protecciones jerárquicas. Para ver por qué considérense las reivindicaciones de emancipación feministas. Estas reivindicaciones hacen explotar el doble movimiento al revelar una forma específica en la que las protecciones sociales pueden ser opresivas, a saber, mediante jerarquías de estatus firmemente establecidas. Dice, para ver por qué considérense las reivindicaciones de emancipación feministas. Estas reivindicaciones, las feministas, hacen explotar este doble movimiento, liberalizador, proteccionista, al revelar una forma específica en la que la protección social puede ser opresiva, a saber, mediante jerarquías de estatus firmemente establecidas. Adelante, Pilar. Dichas protecciones niegan a algunos de los incluidos en principio como miembros de la sociedad las condiciones sociales necesarias para la plena participación en la interacción social. Estas protecciones, decimos, hay que proteger, diría uno de Vox,
hay que proteger a la familia frente a los productos chinos, ¿no? Además, vienen con COVID y todo esto, ¿no? Es decir, hay que proteger a la familia española, ¿no? de todo esto. Pero la mujer en casa, ¿no? Pero la mujer en casa, es decir, tenemos un reclamo proteccionista que sin embargo mantiene a una parte de la comunidad excluido de los derechos políticos o los derechos sociales. Lee la nota 6, por favor. La jerarquía no es el único modo en el que las protecciones sociales pueden ser opresivas. Las soluciones que integran a los mercados pueden ser también opresivas de otro modo, al estar erróneamente enmarcadas. Enmarcamiento erróneo es un neologismo que yo he acuñado en referencia a los errores de escala. En este caso, entre la escala en la que se integran los mercados, que es normalmente nacional, y aquella en la que exponen a las personas al peligro, que es a menudo transnacional. La opresión del enmarcamiento erróneo surge cuando las soluciones protectoras deslocalizan los efectos negativos de los mercados a los de fuera, excluyendo erróneamente a algunos de los expuestos y haciéndolos cargar con los costes de proteger a otros. Respecto al concepto general del enmarcamiento erróneo, véase replantear la justicia en un mundo en proceso de globalización, capítulo 8 de este volumen. Vale. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando yo protejo a mi comunidad, lo que hago es trasladar fuera de mi comunidad los costes de explotación. El fenómeno de la maquila, ¿no? Cuando yo le doy unas condiciones, pacto unas condiciones de vida estupendas para mis trabajadores, al precio de que de subemplear parte de la producción en condiciones de explotación fuera de la frontera. O los residuos tóxicos. O los residuos tóxicos. Toda la basura radioactiva, el plástico, los radiocassettes, todo eso pues se lo mando allí a esos que están debajo del trópico que les va bien porque se entretienen, ¿no? con eso. Así se fundaron los Estados Unidos. Todos los hombres somos iguales, por lo tanto yo no puedo explotar a mi vecino porque es igual que yo, por eso necesito a los negros, porque claro, no son humanos. Claro. Y si resulta que los negros al final consiguen ciudadanía y consiguen igualdad de derechos, pues entonces habrá que explotar a algún mexicano o algún jamaicano, ¿no? Habrá que buscar, en fin, hay que buscar, claro, hay que buscar a alguien, ¿no? A quien explotar. Claro, esta externalización, ella lo llama enmarcamiento erróneo, es lo que nosotros de toda la vida hemos llamado externalización, ¿no? De costes. Enviamos los costes no deseados, los lanzamos fuera de nuestra mirada, básicamente. Donde no nos afeen el domingo, ¿no? Hay pobres, sí, pero están lejos, ¿no? Y no los vemos. ¿Son de los que vivimos y a los que explotamos? Bien, están lejos y no les vemos. Cuidado porque estas formas de explotación también suelen tener color y suelen tener género. Cuando enviamos la producción de camisetas a Bangladesh, cuando vosotras compráis una camiseta bueno, no quiero hacer publicidad. Ni siquiera negativa de nadie, ¿no? Pero bueno, cuando compráis una camiseta a 2 euros o a 3 euros, hay alguien que se ha quedado sin cobrar. ¿Vale? Hay alguien que no ha podido mandar a sus hijos al colegio o que no tiene medicinas o no tiene aceite para encender la lámpara para iluminar el libro o para mandar al niño a la escuela. Y ese alguien normalmente tiene color y es mujer. Aunque no esté en nuestro país, aunque esté en África, en México, ¿no? Y teniendo color y siendo mujer, no solamente está sometida a explotación laboral indigna, sino generalmente, además, a explotación sexual.
además. ¿No? Claro, nosotros externalizamos una buena parte de nuestros costes sociales, en este caso los costes políticos, los externalizamos fuera de la frontera. Y nuestra clase trabajadora suele ser desconocedora, pero no por ello menos cómplice de esa situación de explotación. Cómplice ignorante, cómplice ignorante en el buen sentido, quiero decir, sin saber lo que está ocurriendo. Bueno, pero no por ello es menos cómplice de lo que está ocurriendo. Hemos sacado parte de lo que no queríamos tener en casa más allá de donde lo podemos ver. Continúa la lectura Paco Botzen. El ejemplo clásico... Vamos a ver. Me perdí donde estaba. En página 271, sí. Después de la nota. Sí. Vale. Sí, ya. Ya está. El ejemplo clásico es la jerarquía entre los sexos que asigna a la mujer un estatus inferior, a menudo similar al de un niño varón, y que de ese modo les impide participar plenamente a la par que los hombres en la inserción, en la interacción social. Pero podríamos citar también las jerarquías de casta, incluidas las basadas en ideologías racistas. En todos los casos de este tipo, las protecciones sociales benefician a los situados en la parte superior de la jerarquía de estatus, ofreciendo menos ventajas o ninguna a los situados por debajo. Lo que protegen en consecuencia no es tanto la sociedad en sí misma como una jerarquía social. No es de extrañar, por lo tanto, que los movimientos feministas, antirracistas y anticasta se hayan movilizado contra dichas jerarquías, rechazando las protecciones que supuestamente ofrecen. Insistiendo en una participación plena en la sociedad, su objetivo ha sido el de desmantelar soluciones que les niegan los prerequisitos sociales para la paridad participativa. La crítica feminista a la protección jerárquica atraviesa todas las fases de la historia de Polanyi, aunque él nunca la menciona. Durante la era mercantilista, feministas como Mary Wollstonecraft criticaron las tradicionales soluciones sociales para la integración de los mercados. Condenando las jerarquías de género firmemente atrincheradas en la familia, la religión, las leyes y las costumbres sociales, esas feministas exigían prerequisitos de paridad participativa tan fundamentales como una personalidad jurídica independiente, la libertad religiosa, la educación, el derecho a negarse a mantener relaciones sexuales, los derechos de custodia de los hijos y el derecho a expresarse en público y votar. Que todos esos derechos, que apenas fueron esbozados en la Revolución Francesa, y no sé los meses que duró el esbozo, le fueron negados a las mujeres durante todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, ¿no? Continúa, Paco. Durante el periodo de laissez-faire, las feministas exigían igual acceso al mercado. Poniendo de manifiesto la instrumentación de las normas sexistas por parte de este, se oponían a protecciones que les negaban el derecho a disponer de propiedades, a firmar contratos, a controlar sus salarios, a desempeñar profesiones, a trabajar las mismas horas y recibir la misma remuneración que los hombres, todos ellos requisitos previos para una plena participación en la vida social. Tras la Segunda Guerra Mundial, las feministas de segunda ola criticaron el patriarcado público instituido por los estados de bienestar. Condenando las protecciones sociales basadas en el salario familiar, exigían igual remuneración por un trabajo de valor comparable, paridad de derechos sociales entre los cuidados y el trabajo remunerado, y poner fin a la división sexista del trabajo, tanto remunerado como no remunerado.
Entonces decíamos, ¿el liberalismo fue un avance con respecto al antiguo régimen? Sí. Negar eso sería una necedad, ¿no? ¿Ese avance con respecto al antiguo régimen significó para mujeres y negros una mejora en sus posibilidades de emancipación? Pues no. Pues no, ¿no? Es No decir, por la doble carga. claro, no, evidentemente no. La democracia, los avances democráticos, los pasos de los estados monárquicos y de los sistemas de carta otorgada del siglo XIX a las constituciones de finales del siglo XIX, ¿fue un avance? Sí. ¿Eso representó un avance para las mujeres? Pues no. ¿No? Es como que las mujeres se han ido viendo durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX siempre relegadas en los avances, pero claro, pero tampoco se podía negar que eso era un avance. Lo que pasa que era un avance solo pues, para una parte de la comunidad. El ingreso masivo de la mujer al trabajo en la Primera Guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial se transformó en esa picadora de carne tremenda que era la batalla, las batallas en la frontera francesa con Alemania, ¿no? Y todos los hombres ahí muriendo como corderos. La introducción masiva de las mujeres en el sistema productivo para poder mantener la maquinaria de guerra fue un avance para las mujeres. Pues sí, ¿no? Pues sí, Claro, las mujeres ganaron en 1918, pues claro, una independencia con respecto a sus esposos en su familia, ¿no? y una autoridad moral pública que era impensable 15 años antes, ¿no? Pero bueno, cuando volvieron los hombres, las mujeres se fueron a su casa otra vez. Efectivamente. Yo creo que las mujeres ha sido por las luchas que han hecho, por las reivindicaciones que han hecho tan fuertes, las sufragistas y todos los demás, así se han conseguido derechos. Pero por propia iniciativa del sistema, no. Nadie, No se ha conseguido. Como dice la frase esa, nunca un opresor le dio derechos al oprimido por propia voluntad. Nunca. ¿Vale? En la guerra se necesitaba la mano femenina, pero cuando volvieron los hombres, las mujeres volvieron a sus casas. Exactamente. No se avanzó absolutamente nada en ese aspecto. ¿Cómo se avanzó? Con las luchas de las mujeres en las calles y en donde fuera. Claro. Pero si no, las mujeres continuaríamos en casa y mantenidas por el marido y tratadas como menores, como eran tratadas en entonces. Y es verdad que cuando uno lee libros como lo de Wollstonecraft o Simone de Beauvoir en 1949, uno se queda impresionado, ¿no? Decir, madre mía, qué cabeza, ¿no? Qué poderío. Pero son mujeres singulares y ellas lo saben. Ellas saben que son singulares, que están fuera del sistema. De hecho, Simone de Beauvoir es el análisis que hace, ¿no? El que hace de sí misma, ¿no? Que dice yo que siempre fui independiente, me dice Sartre, ¿no? Dice, ¿de verdad lo fuiste? Analízalo. Y de ahí sale el segundo sexo, ¿no? Es decir, nada menos, ¿no? que esa catedral de la filosofía, ¿no? Sale precisamente de un análisis de una mujer que además ella se considera una privilegiada. Sí. ¿No? Y lo era, evidentemente, ¿no? Es decir, en todos los sentidos, ¿no? Ella, que era una privilegiada, sacan casi como 800 páginas, ¿no? de sometimiento sexista de los que ella misma no era consciente, ¿no? Y que tiene que ir desgranando. Y estamos en 1950 cuando escribe ese libro. En una sociedad probablemente la francesa, la más liberal
o de las más liberales del mundo, ¿no? Y en una mujer privilegiada, ¿no? Como es ella, efectivamente. Muy bien, como dice Consuelo, las cosas no se ganaban si no era por medio de la lucha, ¿no? Porque si no, Exacto. la mujer estaba siempre atada. Era el modelo Doris Day, del que nos reímos siempre. Exactamente. Ese modelo maravilloso de Hollywood, pero que claro, pero que es terrible, es atroz, ¿no? Analizado desde el punto de vista de la dominación. Yo creo además que la lucha de las mujeres ha sido más que lucha, desobediencia. Desobediencia. Sí. Creo que ha sido. Así Creo, no lo sé. Creo que ha sido más desobediencia y mediante la desobediencia han ido tomando ya algunos derechos y bueno, desobediencia civil al fin y al cabo. Sí, totalmente, totalmente. La desobediencia a la norma impuesta. Claro, sí. Sí, porque la lucha organizada no estaba al alcance, Tampoco, de todas, claro, ¿no? Eso se lo podían permitir las 4 privilegiadas, claro. Exactamente. Las demás no podían ni permitirse eso, ¿no? Qué bueno. Continuemos. Estaba leyendo Paco. Continúa, Paco, por favor. En cada una de estas épocas, las feministas plantearon reivindicaciones de emancipación con el objetivo de superar la dominación. En algunos momentos se centraron en las estructuras comunitarias tradicionales que arraigaban los mercados. En otros, dispararon contra las fuerzas que los estaban desarraigando. Y en otros, sus principales enemigos fueron aquellos que los estaban arraigando de nuevo de maneras opresivas. De ese modo, las reivindicaciones feministas no se alinearon constantemente con ninguno de los polos que constituyen el doble movimiento de Polanyi. Por el contrario, sus esfuerzos de emancipación constituían una tercera punta del movimiento social, que atraviesa las otras dos. Lo que Polanyi denominaba un movimiento doble era, de hecho, un movimiento triple. Es decir, en esos conflictos sociales no solamente había una lucha por la protección o la desregulación, también estaban soterrados, ocultos, tras esa lucha, todos estos movimientos emancipadores, tanto los racializados como los de género. Mercedes, el punto 4. La conceptualización del triple movimiento. ¿Pero qué significa exactamente la exposición movimiento triple? ¿Cuál? La expresión movimiento triple. Esta figura concibe la crisis capitalista como un conflicto a 3 bandas entre las fuerzas de la mercantilización, las de la protección social y las de la emancipación. Interpreta cada uno de estos 3 términos como algo conceptualmente irreducible, normativamente ambivalente e inextricablemente enredado con los otros 2. Ya hemos visto, en contra de lo establecido por Polanyi, que la protección social es a menudo ambivalente, aportando un alivio frente a los efectos desintegradores de la mercantilización al tiempo que fortalece la dominación. Pero como veremos, lo mismo puede decirse de los otros 2 términos. El desarraigo de los mercados tiene de hecho los efectos negativos resaltados por Polanyi, pero puede también causar efectos positivos en la medida en que desintegre protecciones opresivas. Esto ya lo decía Marx en El Capital, lo recordaréis los que lo habéis leído, cuando Marx habla de la incorporación de la mujer al trabajo. Dice Marx, no somos capaces de imaginar cómo será la familia dentro de 40 o 50 años. No somos capaces, no tenemos, nuestra mirada del siglo XIX no nos permite atisbar cómo van a ser las relaciones familiares dentro de 30, 40, 50 años, cuando el trabajo de la mujer, cuando el salario de la mujer sea la norma en estas unidades domésticas.
la familia del futuro, dice Marx, no se va a parecer en nada a la familia del siglo XVIII, en nada. Y no se va a parecer en nada porque la emancipación de la mujer con respecto al marido va a introducir nuevas relaciones de género, nuevas relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Es un elemento que rompe las estructuras de dominación previas. Para bien, para mal, pues en algunas cosas será para bien y en otras cosas pues será para mal. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Por de ahí la necesaria atención que tenemos que tener en estos procesos. Continúa, Mercedes. Y la emancipación tampoco es inmune a la ambivalencia, porque no solo produce liberación, sino también tensiones en el tejido de las solidaridades existentes. Incluso aunque desmantele la dominación, la emancipación puede también disolver la base ética solidaria de la protección social, abriendo así camino a la mercantilización. Claro, la emancipación de la mujer, del varón proveedor, ¿es buena? Sí. ¿Puede tener efectos perversos? También. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cuidados? ¿Qué pasa con los cuidados de los niños o de los ancianos en una sociedad en la que la mujer trabaja 8, 10, 12 horas? ¿Mercantilización o socialización? O doble carga. O doble carga. ¿No? Pero ella pone camino de la mercantilización, pero Claro. hay otra faceta que puede ser la socialización de estos trabajos de cuidado. Lo que está pasando ahora, pero que no está regulado. Claro, pero quiere decir que la mera liberalización puede tener unos efectos que haya que atender. Pueden, según cómo se enfoquen, positivos o negativos. Efectivamente. ¿Vale? Continúa, Mercedes. Visto de este modo, cada término tiene un telos propio y un potencial de ambivalencia que se despliega mediante interacción con los otros dos. Un telos, ¿Qué es un telos? Una finalidad, un destino, ¿no? Puede tener un destino propio. Televisión, visión de lejos. ¿Cómo dice Julián? Televisión. Lejos. Ah, bueno, sí. Una visión de lejos. Es una palabra griega de la filosofía, ¿no? Es decir, es el punto final al destino al que vamos. Continúa, Mercedes. Ninguno de los tres puede entenderse adecuadamente aislado de los demás, y tampoco es posible captar adecuadamente el campo social centrándose solo en dos términos. Solo cuando se consideran los tres puntos empezamos a tener una perspectiva adecuada de los principios elementales de la lucha social en la crisis capitalista. He aquí, por lo tanto, la premisa fundamental del movimiento triple. La relación entre dos partes cualesquiera de este conflicto a tres bandas debe estar mediada por la tercera. Como acabo de argumentar, por lo tanto, el conflicto entre la mercantilización y la protección social debe estar mediado por la emancipación. De igual modo, sin embargo, como sostendré a continuación, los conflictos entre la protección y la emancipación deben ser mediados por la mercantilización. En ambos casos, cada par debe estar mediado por el tercero. Descuidar el tercero significa distorsionar la lógica de la crisis capitalista y el movimiento social. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Bueno, lo dejamos aquí. La semana que viene terminamos el libro y venir con patatas, cervezas y cacahuetes, porque tenemos que, aunque sea virtualmente, tenemos que celebrar el final del libro.